Estimados estudiantes, ahora abordaremos el tema relacionado a los salarios. El objetivo a cumplir en el desarrollo de esta temática es conocer las medidas de protección del salario mínimo y formas de calcular. Vamos a desarrollar como su contenido lo referido a la conceptualización de lo que son salario ordinario y salario mínimo, pago del salario, medidas de protección del salario y 13º mes. En cuanto a la conceptualización, el artículo 81 del Código del Trabajo define el salario como la retribución que paga el empleador al trabajador en virtud del contrato de trabajo o relación de trabajo, siempre y cuando el salario que pacten los sujetos de la relación de trabajo en virtud de los contratos individuales no sea inferior al salario mínimo. En virtud de ello, el artículo 2 de la Ley de Salario Mínimo define como la retribución ordinaria que recibe la persona trabajadora para poder satisfacer las necesidades básicas y mínimas tanto del trabajador como de su persona y solventar esas necesidades para garantizar una mejor calidad de vida y poder resolver las necesidades que se originan en virtud de las necesidades de la familia. El artículo 85 del Código del Trabajo también hace una definición de lo que es el salario mínimo, conceptualizándolo como la menor retribución que debe percibir el trabajador por servicios prestados en una jornada ordinaria de trabajo, de modo que sirva para satisfacer las necesidades básicas y necesarias y vitales tanto de él como jefe de familia como de sus familiares. Asimismo, el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos también define el salario como toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equivalente y satisfactoria que asegure tanto para él como para su familia una existencia conforme a la dignidad humana. El artículo 82, numeral 1 de la Constitución Política Nicaragüense también define el salario como el salario igual por tiempo de trabajo igual en idénticas condiciones que asegure un bienestar compatible con la dignidad humana. Es importante hacer referencia que en cuanto al ajuste de una conceptualización, si bien es cierto, hoy por hoy podemos establecer como base del derecho positivo en materia de trabajo los criterios que vinculan de forma directa, digamos, una reciprocidad en cuanto a la correspondencia que debe de existir en cuanto al trabajo que ejecuta o desempeña una persona trabajadora con el salario que percibe. No siempre sucede así. Sabemos como referencia que a veces trabajadores que realizan las mismas funciones tienen el privilegio de devengar salarios distintos por el mismo trabajo que realizan. En cuanto a los tipos de salarios establecidos en nuestra legislación laboral vigente, está lo relacionado al salario básico en especie y el prestacionado. En cuanto a el salario básico, es la retribución mínima y necesaria que percibe el trabajador. El Ministerio del Trabajo en esto es cuidadoso en establecer que el salario básico que perciben aquellos que devengan un ingreso variable como parte de su retribución o remuneración salarial no debe de ser inferior al salario mínimo establecido por la Comisión Tripartita, el cual discute y aprueba el salario mínimo cada 6 meses. El trabajo en especie consiste en aquellos bienes o derechos distintos al dinero que recibe el trabajador. En este caso es adicional a la retribución, que esta no puede ser inferior igual al salario mínimo, pero que en virtud del trabajo recibe ciertos beneficios adicionales como alimentación, habitación. Y prestacionado porque muchos de los trabajadores reciben, según la política de la empresa, adicional al pago de su salario, el pago de vacaciones y 13º mes de manera prestacionada, aclarando de que esto no está permitido por la ley. Para poder utilizar esta política y este pago prestacionado debe estar previamente autorizado por el Ministerio del Trabajo. En cuanto a las principales formas de estipular el salario, el Código del Trabajo en su artículo 83 hace referencia al trabajo por unidad de tiempo, que son las formas principales de estipularlo,
que esta consiste en que solo se tiene en cuenta el trabajo realizado en determinado número de horas o de días sin establecer el resultado, que quiere decir que aquí lo importante que toman en consideración es el tiempo que se implementa para la ejecución del trabajo, el cumplimiento de una obra sin importar los resultados. Cuando hablamos del rendimiento o resultado, efectivamente es cuando se te contrata para efecto de que según tus capacidades se te va a dar la retribución correspondiente. En este sentido se hace referencia a la parte de por tarea, aquella cuando el trabajador se obliga a un rendimiento determinado dentro de un tiempo convenido, que quiere decir de que aquí el trabajador efectivamente se obliga a cumplir con una actividad determinada, tomando en cuenta también. Entonces, este es considerado también como un sistema muy conveniente para las contrataciones. En cuanto a las jornadas que establece de obras, piezas o destajos, que es la conocida como unidad de obras, esta es importante que se aclare, que se tome en cuenta lo realizado por el trabajador sin consideración del tiempo que se emplea en la ejecución. Contrario a la unidad de tiempo, aquí lo que importa son los resultados indistintamente del tiempo que se vaya a implementar para la ejecución del mismo. En cuanto a los tipos de salarios, tenemos los salarios extraordinarios, que son aquellos que devenga el trabajador fuera de la ejecución del trabajo ordinario como tal. El salario ordinario es aquel en el cual la misma ley te puede establecer que se puede unificar como salario básico, incentivo más comisiones. Aquel trabajador que no tiene un ingreso ordinario pactado en el contrato de manera fija, pero que sí percibe un salario variable, que puede ser inclusive de producción, también es considerado como un salario ordinario. En cuanto a los componentes, según su naturaleza, en cuanto a las especies, aquello adicional que el trabajador percibe en cuanto a la alimentación, habitación que puede recibir o cualquier uso de tierras que trabaje adicionada. Esto generalmente se da en los trabajos del campo, de la agricultura, en la cual el trabajador efectivamente está a largo de su domicilio y efectivamente tiene que permanecer dentro de la propiedad del empleador para poder cumplir con sus obligaciones contractuales. Los de residencias están conocidos como los de zonaje, generalmente son aquellos en los cuales se otorga un pago adicional a estos trabajadores porque se tienen que trasladar diariamente de una municipalidad a otra o de una localidad a la otra. Generalmente lo vemos en el caso de los docentes. Las comisiones son aquellos adicionales a su salario ordinario mensual que percibe el trabajador, y estos también pueden incorporarse o conocerse como trabajo de producción. Y las propinas, siempre y cuando está en valor adicional a su salario ordinario sea incluido dentro de las facturas y entren a la rendición de caja de la empresa. En cuanto a los personales, ahí se toman en cuenta el tiempo que tiene el trabajador de estar laborando para el empleador y el tipo de nivel académico que ésta tenga profesional. El puesto de trabajo tiene que ver con el valor adicional que se reconoce por algún riesgo que corre el trabajador por el ejercicio o la ejecución del trabajo, o porque su labor implica siempre dentro de la jornada nocturna. En cuanto a la calidad o cantidad de trabajo, tiene que ver los incentivos adicionales que por cumplimiento se les otorgan o se les reconocen a este trabajador por cumplir metas ya previamente establecidos por el empleador, y por vencimientos periódicos que tiene que ver con algún bono o participaciones en utilidades cuando el trabajador tiene alguna participación directa con la junta de accionistas de la empresa y recibe estas bonificaciones adicionales a su salario ordinario mensual. En cuanto a las medidas de protección del salario, es importante hacer referencia que son todas aquellas en las cuales se trata de garantizar la efectividad y la protección del salario que devenga todo el trabajador. En este sentido, aquí vemos referencia en cuanto al activo
que hace referencia al salario no percibido por el trabajador, y al segundo, que es el pasivo, que busca cómo evitar el salario que una vez cobrado pueda perderse. Esto como una doctrina proporcionada por Alonso García. Pero es importante hacer referencia a esta protección desde el marco legal. El artículo 82 de la Constitución Política de Nicaragua hace referencia a las condiciones especiales de protección. En su inciso 3, la inembargabilidad del salario mínimo de las prestaciones sociales. Efectivamente, estas están protegidas ante cualquier acción que el empleador o terceros quieran ejecutar. Esto es primordial para efectos de que se tome en cuenta en el caso de que se es evidente la constante violación al salario mínimo cuando sufre algún tipo de embargo por alguna deuda que de forma directa y particular el trabajador ha obtenido o ha adquirido a través de las instituciones bancarias, y estos ordenan a través de una sentencia a recursos humanos de las empresas hacer afectaciones en porcentaje de manera mensual, el cual aquí violenta hasta el salario mínimo establecido. El artículo 89 del Código del Trabajo hace referencia de que el salario, el pago de las vacaciones no gozadas, el 13º mes y las indemnizaciones por riesgos o accidentes de trabajo gozan también de privilegios preferentes a cualquier otro crédito, concursos, sucesiones, y igual la protección es igual que el salario mínimo. En cuanto a la protección frente al empleador, efectivamente su salario mínimo, que no tiene que ser afectado por ninguna deuda directa que tenga con el empleador, asimismo a que reciba su salario en el lugar, formas establecidas y en las fechas también pactadas, para efecto de incumplimiento al pago establecido en los periodos ya acordado en el contrato individual. El código igual es claro en establecer de que si el empleador no cumple con el pago en tiempo convenido, después de haber incumplido con las 2 semanas subsiguientes al retraso, posterior a las 2 semanas adicionales que se le otorga al empleador para poder cumplir con su obligación del pago del salario de los trabajadores, se aplicará una multa hasta del 10% más de lo debido a la cantidad en virtud del salario. En cuanto a la protección respecto al acreedor del trabajador, igual la protección siempre en cuanto al salario mínimo que no sea embargado, la protección total del valor que vaya a percibir en cuanto al 13º mes, igual que la protección a deducciones sobre deudas reconocidas por el trabajador con el empleador, las deducciones de deudas no reconocidas por el trabajador al empleador, y aquellas deducciones también reconocidas por el trabajador a otros acreedores o terceros. En cuanto a la protección frente a los acreedores del empleador, igual el salario mínimo goza de una gran protección contra estos créditos y ejecución de decretos salariales establecidos, ya sean por adelantos que también el trabajador vaya a requerir de su salario. No se puede aplicar ningún tipo de intereses respecto a esto.